Hola Carol, hola Talia, muy buenos días. Valentina, muy buenos días. Vamos a esperar unos segunditos, unos minuticos más a que se conecten el resto de personas y arrancamos con nuestra sesión de hoy. ¿Listo? Entonces vamos a esperar como siempre, se conectan juiciosas a las 10. Les agradezco la puntualidad. Vamos a esperar siempre 5 minuticos a que se conecten los demás para poder arrancar la clase. ¿Dale? Good morning, teacher. Okay. Chicos, bienvenidos. Vamos a arrancar. Ya vemos bastanticos. Bienvenidos nuevamente. Inglés básico 2 en esta semana. En nuestra segunda semana, pero vamos a ver material de la semana 2 y la semana 3, right? Recuerden que la semana pasada les comenté que este material que les estoy mostrando en pantalla, que dice Week 2, lo debían estudiar por su cuenta, debían revisar más o menos de qué se trataban las actividades. Vamos a arrancar el día de hoy con esa explicación. Les voy a dar a comentar este paquetico de conceptos que se vinculan el uno con el otro. Vamos a ver cómo cada uno de estos grupos de vocabulario se van a conectar entre sí para crear una información específica. Y ya les queda para que en casa hagan el ejercicio práctico de todo ese material. ¿Listo? Entonces hoy les voy a explicar todos estos pequeños conceptos que se suman, se resumen en una sola situación en presente simple, que es cómo hablar de algo que existe en un sitio utilizando cuantificadores, describiendo si el objeto es contable o incontable, contenedores y las proporciones del there is y el there are, right? So, let's start. Vamos a arrancar. First of all, let's pay attention on the aspects in the presentation. So, we're going to talk about food. Food is our general vocabulary. Este es nuestro vocabulario general, la comida, y con ella vamos a desglosar todos estos conceptos de estas dos sesiones, right? So this is our general vocabulary, and with that we're going to talk about countable and countable nouns, quantifiers, containers, and measurements. Good.
So let's start paying attention the things about countable and uncountable. This is important to getting to know the idea about what countable and uncountable are, right? Debemos definir los conceptos de contable e incontable. And it is pretty much easy, es muy sencillo. La definición está en qué es contable, qué es incontable. Todo lo que a simple vista puedo o no puedo contar, period. ¿Por qué hablo de a simple vista? Porque pues a través de un telescopio o un microscopio yo puedo contar las cosas. Pero a simple vista hay cosas que no. Por ejemplo, yo puedo con un telescopio contar las estrellas en un espacio. Son infinitas, pero se pueden contar. Pero si a simple vista yo no poseo un telescopio, yo no sé exactamente cuántas estrellas puedo encontrar. Lo mismo con las cosas diminutas o microscópicas. Yo puedo ver un charquito con agua, pero yo no sé exactamente cuántas moléculas de agua hay allí. Puedo ver una pizca de arroz, una pizca de sal, pero yo no sé exactamente cuántos granos de sal, cuántos granos de arroz existen en esa pizca. Entonces, lo que a simple vista podemos ver y podemos contar son las palabras contables. Y lo que a simple vista no, es lo incontable. Let's pay attention first to the countable things. Vamos a primero hablar de las cosas contables. The countable things are words that you can count using the numbers, right? Como son contables, lo específico para hablar de ellas es utilizar los números. Get 1, 2, 3, etc. They have a singular and a plural form. Para hablar de las cosas contables tenemos cosas que son singulares y cosas que son plurales. Let's first pay attention about the singular things. Siempre en inglés, cuando vayamos a hablar de algo que es contable y que está como una unidad, debo utilizar los artículos a o an antes de estas palabras para mencionar que en ese espacio tenemos una unidad de algo. I'm going to stop the presentation here and I'm going to show you the slide that I have for today. Ahí vamos a pausar un poquito la presentación allí y vamos a empezar a hacer las explicaciones de estos conceptos. ¿Cómo es ese cuento de los contables en singular? Cuando hablamos de algo, de un objeto en singular, siempre voy a poder utilizar cualquiera de estas dos palabritas. La palabrita one o los artículos indefinidos que son el a y el an, right? Hasta el momento eso es lo que ustedes siempre han sabido, ¿cierto? Que cuando yo voy a hablar de que algo es una sola cosa, en inglés debo decir obligatoriamente que es uno. Y tengo dos formas de hacerlo. Decir el número one o decir la a o el an antes de esa palabra unitaria. Ejemplo, I can say there is one apple. O decir, ahí hay una manzana. Or you can say there is an apple. Ahí hay una manzana. What's the difference between saying there is one apple and saying there is an apple? In fact, there is just a minimum slight difference. Hay una pequeña diferencia que deben aprender y deben tener siempre en cuenta. Cuando ustedes van a hacer un conteo de esos elementos que encuentran alrededor suyo, es solamente en ese momento, cuando ustedes van a contar las cosas, que pueden utilizar la palabra one. Si ustedes dicen there is one apple, es porque en esa expresión o en esa situación que van a hablar, van a empezar a contar los elementos que hay por ahí. There is one apple, 3 tomatoes, 2 bananas. Están contando los elementos. Pero si lo que ustedes quieren es sencillamente darle a entender a la persona con la que ustedes están hablando que ahí hay una unidad de algo, no necesariamente están contando las cosas, deben utilizar el a o el an, right? Esa es la diferencia. Y por lo general, cuando ustedes hablan o mencionan algo como una unidad, deben utilizar el a o el an en vez del one.
para poder entender el contexto con el cual ustedes están mencionando ese objeto. Entonces, siempre recuerden que los contextos son importantísimos. ¿Ok? Entonces, aquí están los contextos en los cuales yo utilizo el one o el a o el an. ¿Claro? ¿Is it clear? ¿Lo entendimos? Tell me. Remember, siempre acuerden que si tienen duda, lo que sea, profesor, no entendí, explique de nuevo y pausamos y explicamos. Clear? So let's start now paying attention to what's the difference between writing a and writing an. Ustedes dirán, bueno, ¿y ahora cuál es la diferencia entre escribir el a y el an si las dos palabras significan uno? The difference is about the pronunciation of the words and the fluency that we can have for speaking. La diferencia entre poner el a y el an y el por qué es que con unas palabras pongo la a y con otras el an es respecto a la pronunciación y a la fluidez que debo tener al momento de hablar. Right? Más que todo se trata por hablar. Fijémonos aquí. Esta reglita que ustedes tienen aquí en azul es la que me define el uso del a y el an. La regla me dice, para que exista una buena fluidez en pronunciación, in pronunciation, deben existir una cadena secuente de vocal, consonante, vocal, en eso que yo voy a producir, para que se pueda escuchar bien y se pueda escuchar fluido. Entonces, yo utilizo la vocal a o el artículo indefinido a cuando la palabra que viene a continuación empieza con un sonido consonántico. Y ojo que estoy hablando de sonidos, right? Es decir, puede empezar por cualquiera de las consonantes que sabemos. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Por cualquiera de ellas. Pero especifico sonidos porque van a haber ciertas ocasiones en que esos consonantes que nosotros vemos, al ser pronunciadas, van a pronunciarse con una vocal al principio. Y ya vamos a mirar cómo es eso. Entonces, fijemos la palabra, la expresión appear. Miren, tenemos la vocal A, la consonante P, la vocal E, y genera una fluidez al momento de pronunciar. Yo digo appear, appear, appear. Hay fluidez. Siempre que las palabras que están como una unidad por allí donde yo estoy viendo, empiezan con sonido consonántico, yo debo mencionar esa unidad con el artículo a. ¿Claro? ¿Entendido? Now, ¿cuándo utilizo el an? El an o el artículo an, que también significa uno, se utiliza cuando la palabra que yo voy a mencionar empieza por sonidos vocálicos. Y nuevamente hago la referencia a los sonidos vocálicos porque hay veces que yo puedo ver una vocal ahí, la A, la E, la I, la O, la U, pero van a haber ocasiones en donde esas vocales no van a sonar a la vocal, sino van a sonar como acompañadas de una consonante. Entonces miremos aquí la regla. Vocal, consonante, vocal. Vocal A, consonante N, vocal A. Existe la regla. Y puedo hablarlo con fluidez. Yo digo anapol, anapol. Es como si dijera anapol, anapol. Pego las palabras, genero una fluidez al pronunciarla y digo anapol, anapol. Right? ¿Vamos bien? ¿Va claro todo? Now. ¿Cuándo son esos casos especiales en donde yo veo que la pronunciación juega un papel importante? Fíjense en estas dos palabras que yo tengo acá como ejemplo de cómo se deben y cómo no se deben escribir para definir una unidad. Vean, yo tengo la palabra sombrilla que empieza por la vocal U. Y tengo la palabra uniforme que empieza por la vocal U.
Las dos deberían estar escritas con an, ¿cierto? Porque la regla dice son palabras con vocal con an. Pero acordémonos que yo acabo de decirles que no solo la palabra debe iniciar con vocal, sino su pronunciación. La palabra sombrilla se pronuncia umbrella. Umbrella. Y ya les voy a mostrar un diccionario para que lo tengan en cuenta, para que lo busquen, lo consulten siempre, que es el diccionario de Oxford, in which you can find out the meaning of the words, the uses of the words, and the pronunciation of the words. Entonces acá les voy a compartir en el chat el diccionario para que lo guarden, para que lo tengan presente, que es muy útil. Fíjense, ustedes escriben la palabra. Ustedes ven que la palabra se escribe con U. Y muchos de ustedes, incluso yo, la pronunciamos umbrella, umbrella. Pero ustedes le dan consultar y en la palabra van a ver estos simbolitos. Esos símbolos, voy a compartirles audio, porque creo que no tenía audio, no tenía audio. Escuchen. Umbrella, 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 umbrella. Esos símbolos me van a ayudar a mí a entender cómo es que debo pronunciar correctamente las palabras. El icono en azul o en morado, como lo vean ustedes allá en sus pantallas, les explica la pronunciación británica y el fucsia o rosado va a ser la pronunciación americana. Pero sea cual sea la pronunciación, ustedes se van a enfocar en el sonido que escuchan. Y fíjense bien, la palabra sombrilla se pronuncia con A, umbrella, umbrella. Por eso es que yo escribo la unidad con an, para decir an umbrella, para que exista esa fluidez. Mira, vocal A, consonante N, vocal A. An umbrella, an umbrella, an umbrella. ¿Qué pasa con la palabra uniforme? Miren, la palabra uniforme se escribe con U, pero la pronunciación, fíjense que la pronunciación tiene un símbolo de la letra J. ¿Y qué es la J? Una consonante, ¿verdad? Y la J en inglés se pronuncia como la Y de yuca, you. Entonces la palabra uniforme no suena uniform, sino uniform, uniform, uniform. Piensen bien, yo no les estoy diciendo mentiras. A ver, aquí, uniform. Escúchenla. Me dicen si lo están escuchando. Uniform, Uniform. 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 ¿Sí escuchan la pronunciación? Listo, perfecto. Entonces, fíjense muy bien, chicos, que la pronunciación es la clave de oro para saber si poner a o an para indicar que existe algo, que existe la unidad de algo. Ahora bien acá, yo debo decir es a uniform, no an uniform. ¿Por qué? Porque la pronunciación se va a ver atascada, no va a haber una fluidez correcta. Traten de pronunciar en casa con el an. Y fíjense cómo se detiene la pronunciación. Yo digo an uniform, an uniform, an uniform. Yo corto la fluidez, ¿verdad? En cambio que si yo digo a uniform, a uniform, a uniform, a uniform, la pronunciación suena más fluida, estéticamente y auditivamente suena mejor, ¿verdad? Entonces, por eso es que existe esta reglita de la vocal, consonante, vocal. Vocal A, consonante Y, U, J, vocal U. A uniform, a uniform. Entonces, chicos, cada vez que ustedes vean la vocal U, deben sentarse un momentico a pensar y a buscar el diccionario para aprender cómo sonaría esa palabra. Porque la vocal U es la única de las vocales que va a jugar entre sonar como vocal o sonar como consonante. Todas las demás van a sonar vocales. La A, la E, la I, la O van a sonar vocales siempre, pero la U es la que debemos prestarle atención. Ahora, con las consonantes pasa lo mismo. Tenemos la consonante H, por ejemplo. En español, la consonante nunca suena, es muda.
Pero en inglés va a haber a veces que va a sonar como la J del español, como en el caso de hospital. En español la palabra hospital no suena la H, digo hospital, suena la O, ¿cierto? Pero en inglés we pronounce hospital, hospital. Por eso la forma correcta es ponerle la A, porque digo a hospital, vocal, consonante H, vocal O. Miremoslo acá. Hospital. Se la buscan y miren, tiene el sonido. Hospital. Hospital. Tiene el sonido escrito de la H. Tiene ese sonido escrito de la H. Y la H en inglés suena como la J. Es un sonido aspirado. Hospital. A hospital. Good. Entonces tenemos la vocal, la consonante H y la vocal la vocal O, perdón, O. Hospital. Hospital. No podemos decir an hospital, an hospital, an hospital, an hospital, an hospital. Se siente cortada la pronunciación, ¿cierto? Como en el caso de la palabra hora. La palabra hora en español y en inglés la H no suena. Miren la escritura. Hour, hour. Entonces ahí no puedo decir hour, porque fíjense cómo se corta esa fluidez. Digo hour. No, no es hour, es an hour. An hour. Right? ¿Qué otras consonantes voy a poder tener que cuidado en ciertos aspectos? Por ejemplo, la M. La M, ¿cómo suena en inglés? M. M. Por eso, para decir que hay un MP3 en el sitio, digo an MP3. An MP3. Porque aquí la M empieza por la vocal E. M. An MP3. An MP3. ¿Claro el concepto, chicos? Yes, teacher. Good. No, regálame un segundito, voy a responder una cosita aquí a coordinación y ya vuelvo con ustedes. Un segundito. Sorry guys, we're back. Entonces, estamos de vuelta, súper perfecto que vamos entendiendo esto, listo, para hablar de las cosas contables que siempre van a estar en una unidad. Es obligatorio el uso del AUELAN. Por eso es que hay veces que ustedes dicen, cuando están hablando de las profesiones, el AUELAN también. Right? Por ejemplo, yo digo, I am a teacher, you are a student. Ustedes son un estudiante, usted es un estudiante, yo soy un profesor, a pesar que en español no lo hago, que en español yo digo, yo soy profesor, ella es estudiante. En inglés es obligatorio, siempre que ustedes vean una unidad de algo, decir la A o el AN, right? Now, let's talk about the plurals. Con las cosas contables tenemos también que hablar de los plurales. And when we talk about the plurals, también tenemos dos diferentes formas de hablar sobre los plurales, ya que en inglés
tenemos ciertas palabras, ciertos casos especiales que requieren de memorización y son ellos los irregulares. Empecemos por los regulares. Se llaman plurales regulares porque al igual que sucede en español, pues yo sencillamente le agrego la S o la ES, ¿verdad? Yo digo carro, carros, computador, computadores, ¿verdad? But hay algunas cositas que hay que presentar con mucho cuidado porque la reglita no aplica tan general para ellas. So, vamos a mirar acá. ¿Cómo hago? Porque nunca me deja. Listo, ya me dejó. Vamos a mirar los plural nouns, cómo formar la regla y cómo hablar luego de esos irregulares. Primero vamos a revisar cada una de las reglas de las palabras regulares para memorizárnoslas, aprendérnoslas y saber cómo hablar en plural de estas cosas. Let's see. Me dicen como siempre si escuchan el audio, si no lo escuchan para revisar. Bien. Plural nouns. Rules and examples. Vamos a subirle un poquito la velocidad. Igual yo pauso y yo les explico. Rules, examples for singular and plural, exceptions. General rule. Most nouns are made plural by adding s to the end of the singular form. Car, cars. Bag, bags. Table, tables. So, nuestra primera regla, facilísimo, al igual que el español, yo le pongo la S a las palabras, exceptuando la lista de palabras irregulares que vamos a aprender. Esas serían las excepciones. Ahí en cada una de las reglas vamos a tener ciertas excepciones que van a pertenecer a esa lista de palabras irregulares. ¿Listo? Entonces, por el momento, la regla general me dice, póngale la S a cualquier palabra y ya tiene su plural. Pero, y ahora empezamos a ver las otras reglas, pero Nouns ending in S, X, Z, CH, SH, or SS add ES. Bus, buses. Bench, benches. Box, boxes. Exceptions, fez, fezzes. Gas, gases. So, aquí nos dice que esas palabritas que terminan en S, en X, Z, CH, SH o doble S, ahí faltó poner doble Z porque la doble Z también entra allí. Todas esas palabras que terminen de esta forma, no solo voy a poner la S, sino I'm going to add ES. Debo agregar la ES. ¿Y esto por qué, chicos? Por esa reglita de la pronunciación. En donde, pues, si yo pongo a una S, otra S, pues las dos van a sonar lo mismo y yo no voy a poder generar una pluralidad. Si yo digo bus, singular, y bus, plural, pues la gente no va a entender que estoy hablando de un plural. Por eso es que debo hacerlo. Bus, buses. Bench, benches. Box, boxes. Right? Tenemos la excepción de fez y de gas, porque a ellas yo debo duplicarle la Z o la S antes de poner la ES. Pero estas sí son excepciones inclusivas de aquí, de esta reglita. No hacen parte de esas palabras irregulares, right? Pero, por ejemplo, tenemos la palabra buzz, que es la B-U-Z-Z, que es el zumbido que hacen los animales, buzz. Para hacer zumbidos digo buzzes. Le agrego la E y la S. ¿Good? Entonces, cuando estas palabras terminen en estas consonantes o par de consonantes, yo debo agregar ES. Next rule. Nouns ending in F or FE. Change the ending to VES. Calf, calves. Shelf, shelves. Wolf, wolves. Exceptions, cuff, cuffs. Chef,
chefs, belief, beliefs. Es tercera reglita. Cuando las palabras terminan en F o en FE, yo debo borrar esa F o esa sílaba FE y reemplazarla por la sílaba VES. Y ojo, en español y en inglés se llaman las letras B bilabial y V. Nada de B grande, nada de B chiquita, VES. Right? Entonces tenemos ejemplos. Shelf, shelves. Repisa, repisas. Calf, calves. Ese es ternero o terneros. O calf también significa la pantorrilla o pantorrillas. Wolf, lobo. Wolves, lobos. A esta reglita tenemos estas excepciones, que estas palabras pertenecen a ese grupo de palabras irregulares. Bien, calf, calves, chef, chefs, belief, beliefs. A estas palabritas, y váyanselas memorizando, no se les cambia la F ni la FE. Se le aplica la primera regla, por ser irregulares. Next rule, siguiente regla. Nouns ending in O. Nouns that end in O preceded by a vowel are made plural by adding S. Radio, radios, stereo, stereos, video, videos. Nouns that end in O preceded by a consonant are made plural by adding ES. Potato, potatoes. Hero, heroes. Domino, dominoes. Piano, pianos is an exception. Photo, photos also. Halo, halos are exceptions. La O. Cuando estas palabritas terminan en O, debo tener cuidado con cierto aspecto, y es, ¿qué letra precede a la vocal O? Si al finalizar la palabra, chicos, ustedes ven que la vocal O viene acompañada de una vocal, es decir, si ustedes van a ver al final un hiato o un diptongo con la O, solo le aplico la regla número 1, que es a ponerle la S. Entonces fíjense, en radio, radio en inglés, radio, termina en la combinación I-O, le agrego S, radios. Stereo, E-O, le agrego S, stereos. Video, E-O, le pongo S, videos o videos. Pero si esa vocal O viene precedida de una consonante, es decir, está acompañada de una consonante, le agrego la regla número 2, que es la E y la S. Le agrego la E y la S. Potato, potatoes. Tomato, tomatoes. Mango, mangoes. Hero, heroes. Domino, dominos. Teniendo como excepción estas tres palabritas, piano, photo y halo. ¿Por qué vienen en excepción? Yo tengo conocimiento de piano y de foto. Resulta que la palabra piano es la contracción de la palabra pianola, por eso es. Y foto es la contracción de la palabra fotografía. Pero halo, que es la aureola o la coronita que tienen los ángeles ahí en la parte de arriba de la cabeza, no sé por qué hace parte de la regla, de las excepciones. Pero son palabritas que debo memorizarme como excepciones de esta regla, right? Entonces, ojo, cuando las palabras terminen en O, yo primero miro si la está acompañando una consonante o una vocal para ver si aplico la regla 1 o la 2, la S o la ES. Now, let's finish. Vamos a finalizar con la última. La última regla habla algo parecido con la O, pero en este caso es con la letra Y. Vamos a ver qué pasa con aquellas palabras que terminan en Y. Nouns ending in Y. When the Y follows a consonant, change Y to I and add ES.
city, cities, candy, candies, lady, ladies. When the Y follows a vowel, the plural is formed by retaining the Y and adding S. Day, days. Toy, toys. Donkey, donkeys. So, people. Me quedé dormido y no les mostré el pedacito aparte de la Y. Bien. Con la Y pasa lo mismo que con la O. Si la Y viene acompañada de una consonante, I need to delete the Y. Necesito borrar la Y, reemplazarla por una I latina antes de poner la ES. Pero si esa palabra viene acompañada, la Y, de una vocal, sencillamente aplico la rule number one, la regla número 1. And that's it, people. Esas son las reglas que debemos ver y aprendernos cuando yo voy a hablar de un objeto en plural, right? So, aquí tenemos varios ejemplos. Primera regla, le pongo S a cualquier palabra. Car, cars. Second rule, si terminan las palabras en estas consonantes, en vez de solo poner la S, debo poner ES. Bus, buses. Tercera regla, si terminan FE o F, yo las borro y las cambio por VES. Right? Wife, wives. Wolf, wolves. Regla 5. Si termina en O, debo mirar si viene acompañada de consonante o de vocal. Si viene acompañado de consonante, solo agrego ES. Pero si viene acompañado de vocal, solo la S. Right? Y lo mismo sucede con la consonante Y. Si la consonante viene acompañada de otra consonante, yo quito la Y, la borro y pongo una I latina antes de poner la ES. Pero si antes de la palabra es una vocal, sencillamente agrego la regla número 1, la S. And that's it, people. También es muy importante ser conscientes que al momento cuando están escribiendo algo, debo aplicar estas reglas, porque ustedes dirán, pero es que, profe, en pronunciación es la misma cosa. Car, cars. Bus, buses. Wife, wives. A veces ni se suena bien la diferenciación entre la F y la V porque se pronuncian en la misma parte de la boca. Mango, mangoes. Tomato, tomatoes. Daisy, daisies. Toy, toys. En pronunciación realmente no es importante las reglas porque pues yo le pongo S y pluralizo. Pero al momento de escribir es donde es muy importante reconocer las reglas para que la escritura nos quede bien. ¿Listo? Ya para terminar esta parte de los countables, vamos a mirar los irregulares. Bueno, chicos, los irregulares, yo les voy a compartir un video en Canvas en donde van a poder ver la mayor parte de esta lista para que puedan practicarlos, repasarlos, aprendérselos bien, porque como es un vocabulario que sí o sí debemos estudiar y memorizar, pues no se los voy a poner aquí como tal para que avancemos en la temática. Pero le voy a mostrar uno que otra palabrita. Se llaman irregulares porque hay veces que la misma palabra significa plural y significa singular. Hay otras veces que la palabra se escribe completamente diferente. Otras veces la palabra puede que lleve una S y signifique plural, pero es singular. Entonces, esas reglitas no me identifican exactamente un grupo de palabras, por ello es que los llamamos irregulares. Entonces, tenemos ejemplos como la palabra niño, que se dice child. Niños se pronuncia children. Miren que la pronunciación también cambia. No digo child, children, sino child, children.
Y en la palabrita niños no le voy a poner ese, que es un errorcito que cometemos cuando escribimos, que decimos children's. No, children. Bien. Tenemos la palabra mujer, que es woman, woman. Y la palabra mujeres, que es women, women. No lleva plural, lleva la palabra completamente escrita y diferente en su escritura. Man, men, man, men. Y así muchas otras. Entonces este videito que dura 5 minuticos tiene la mayoría de las palabras que son las más conocidas, las más comunes, para que ustedes lo puedan estudiar en casa. Por ejemplo, miren la palabra fish. La palabra fish significa singular, pero fish también se puede utilizar para hablar plural. Entonces ustedes pueden decir I have a fish, yo tengo un pez, o pueden decir I have 5 fish, puedo tener 5 peces. La definición me la da el contexto. Y estas palabritas debemos aprendérnoslas de memoria. ¿Listo, people? So, estos videos no se preocupen, como siempre yo se los voy a compartir en los anuncios como enlaces vistos en la semana. Bien, para que ustedes los tengan, para que trabajen con este material. Now, talking about the countables. Ahí llegamos con lo contable, ¿cierto? Cuando hablamos de las palabras contables, tenemos una pregunta específica, que es el how many. La palabra how many o la pregunta WH, how many significa cuántos. Siempre va a ser plural, ¿sí? Esta pregunta siempre va a traducir plural. ¿Cuántos? How many. Yo pongo inmediatamente después de esta palabra la palabrita también en plural de aquellas cosas contables que quiero preguntar. Y vamos a utilizar la expresión there is, there are, que ya se las voy a explicar ahorita en breve. So, for questions, para las preguntas vamos a hacer how many y vamos a utilizar la palabra en plural más la palabra are there. Now, vamos a mirar eso del there is y el there are usado con estas cosas contables. Good? Let's pay attention. When we talk about there are, vamos a empezar con la expresión there are. Esta expresión, como ya la vimos, significa ahí hay, pero refiriéndose a las cosas en plural. Ahí hay, there are. Por lo tanto, siempre vamos a utilizarla cuando hablemos de más de una cantidad. ¿Bien? Y con cosas contables, por supuesto, porque como las puedo contar, puedo decir que hay cierta cantidad de ello. Now, el there are siempre es para lo plural. Y tenemos la expresión there is cuando vayamos a referirnos a lo singular. There is. También significa ahí hay, pero en referencia a una unidad, a lo singular. There is. Good. Entonces tenemos la expresión there is, there are para referirnos a las cosas que hay en algún sitio, que hay en algún lugar. Utilizo el there is cuando ese objeto está en singular. Por ejemplo, there is an apple. Ahí hay una manzana. Yo la muestro. Ahí hay una manzana. Estoy indicando, mencionando la existencia de una unidad de ese producto en el sitio donde me encuentro. Y para lo plural, pues digo con el there are. There are. There are. Y digo las cantidades exactas o puedo decir la cantidad exacta o puedo utilizar un cuantificador que ya vamos a hablar de ese tema o sencillamente no digo nada pero utilizo la palabra en plural. Qué pena chicos, como que hubo algo por aquí en la carretera, hay un accidente o algo, hay trancón, hay ambulancias, hay de todo. Entonces there are y la palabra en plural, por ejemplo there are apples. Ustedes pueden decir there are apples, como pueden decir there are 4 apples, pueden utilizar cualquiera de las expresiones que encontramos acá. There are 4, que hay 4 manzanas. O podemos utilizar una expresión cuantificadora que ya las vamos a aprender, como por ejemplo el some. There are some apples. Ahí hay manzanas, ahí hay 4 manzanas o ahí hay algunas manzanas. Right?
Entonces, el there is y el there are se van a utilizar con las palabras contables de esta forma. Vámonos para la parte negativa. En lo negativo, ¿qué va a ocurrir? Vamos a utilizar al verbo to be para negar la oración. Por supuesto, el verbo to be es el que está haciéndome la oración acá, ¿cierto? Por lo tanto, él es el que va a llevar la partícula negativa y ustedes ya saben que la negación va después de el verbo. Entonces yo digo, there isn't cuando hablo de lo negativo. O voy a decir, there aren't para hablar en plural acerca de eso en negativo. Good. Entonces es un pequeño recorderis de la estructura gramatical en positivo, en negativo y en pregunta. Ay, aquí me comí el verbo. ¿Sí ven? Aquí me comí el verbo, chicos. Ya se los pongo. Entonces, todo lo que vean raro, pregunten, porque ya les he dicho muchas veces, el profesor se chifla acá hablando a lo loco y yo no sé si les conté, yo sufro de dislexia, entonces hay veces que me como las palabras o las escribo mal. Yo trato de verificar siempre, pero cualquier cosa, ustedes, profe, se comió acá tal letra, profe, le falté que tal cosa. Good? So, positivo y negativo. There is, there isn't. There are, there aren't. Ahora la pregunta. La pregunta arranca con el is there an apple? ¿Hay ahí alguna manzana? Is there an apple? Is there an apple? Cuando quiero preguntar con las yes, no question. Sorry people, que hoy hay más ambulancias de lo normal. Is there an apple? ¿Hay ahí una manzana? Para las yes, no question. Is there an apple? Fácil. De esa forma pregunto con el there is y listo. Por el there are, ¿cómo quedaría la pregunta? ¿Quién me la dice? ¿Quién la escribe? ¿Cómo quedaría la pregunta? Are there Correcto. Are there apples? Ojo aquí. Por el momento vamos a aprenderla así. Pero aquí en este paréntesis que voy a poner, ¿saben qué? Vamos a poner cuantificador. Un cuantificador especial que ya se los voy a enseñar. Ahora ustedes dirán, bien, esa es la pregunta yes, no question, profe, ¿cómo vamos a hacer con el how many? Si el how many es plural, ¿cómo va a pasar allí? Chicos, para los contables, sin importar si ustedes ya saben que el objeto que hay es uno o son varios, si ustedes van a preguntar con el how many, la pregunta siempre va a ir en plural y va a incluir el objeto por el cual yo estoy preguntando en plural. Entonces, ustedes van a decir how many, van a decir la palabra manzana, que acá yo la estoy preguntando en singular, pero como la pregunta está en plural, yo debo pluralizar la palabra y como estos dos componentes están en plural, I need to use el there are. I need to use the sentence in plural. Are there? How many apples are there? La pregunta debe ir en plural. La palabra que yo voy a escribir o a preguntar debe ir en plural. ¿Por qué? Porque el how many indica pluralidad. Eso es lo único que debo reconocer acá. Si yo voy a preguntar con yes, no question individual, listo, lo puedo hacer. Is there? O si quiero preguntar en plural, are there? Pero si voy a preguntar ya cantidades exactas, voy a utilizar el how many y sí o sí, siempre, siempre, siempre va a ir en plural. Right? Plural. So, take this into account para que tengamos esto en cuenta. Now, vamos a hablar de lo incontable. So, lo uncountable things. Cuando hablo de las palabras incontables, questions, para guardarlo acá.
When I talk about the uncountable things, ya les había comentado que las cosas incontables son aquellas que a simple vista yo no puedo contar. They are singular most of the time. Siempre se van a trabajar como un objeto individual. No podemos contarla con números porque son incontables. No puedo decir, ahí hay un agua, ahí hay dos. Como dicen, uy, se tiró como 3 peos. No. Uno no se tira tantos peos, uno no sabe porque eso es gas, ¿verdad? Puedo decirlo, puedo decir la palabra se tiró peo, pero no un peo, porque no sé si sea uno, qué tal haya sonado varios, right? O si es de esos silenciosos, ¿cómo saber cuántos fueron, cierto? So, words that you cannot count using numbers are uncountables and they are singular most of the time. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a utilizar la a o el an cuando hablemos de estas palabras y que, por supuesto, el there is va a ser la única expresión para hablar de ellas junto con la pregunta how much, right? So let's pay attention to the resume. Vamos a mirar el resume de esto. The uncountables. ¿Qué objetos son incontables? ¿Quién me dice qué objetos no se pueden contar en inglés? ¿Qué tipos son estos objetos? Ya sabemos de uno, los líquidos, ¿cierto? Los líquidos no los podemos contar. ¿Qué más no se pueden contar? Ya les expliqué el otro, ¿verdad? Los gases. Los gases no se pueden contar. Los granos, las harinas, las mezclas de cosas. Todos esos objetos no se pueden contar. Por lo tanto, cuando vayamos a hablar de lo incontable, siempre vamos a usar singular. Siempre, siempre el singular es lo que yo voy a utilizar para hablar de las cosas incontables. No necesitamos usar a o an o el one. Ejemplo, si yo voy a decir que en algún lugar hay agua, yo digo there is water. There is water. Pero no voy a decir there is a water y mucho menos there is one water o an water. ¿Qué? Nicole, ¿la gente se puede contar? Claro que sí, porque puedo decir 30 personas, 50 personas. Entonces, la gente sí se puede contar. Good. So, attention. ¿Qué es lo que no se puede contar? Lo líquido, lo gaseoso, las masas inexactas, como por ejemplo un pedazo de carne, el pan. Las mezclas como las ensaladas. ¿Y por qué las mezclas no se pueden contar? Porque pues no sé exactamente cuánta cantidad de manzana tiene, cuánto de pera, cuánto de banano, ¿sí? Por eso no se pueden contar. Now, mucho ojo con esto. En las oraciones nunca utilicen el a o el an, porque hay ciertas palabras que cambian el significado si se les pone el a o el an. Pasan de ser contables a incontables y esta es una tarea para su trabajo autónomo de clase. Deben investigar qué tipo de palabras se convierten de plural a singular al ponérsele la a o el an al lado. Aquí tienen una. Ejemplo, ustedes dicen, there is a hair in my soup. Ahí hay un pelo en mi sopa. El significado de la palabra hair pasa a convertirse pelo, algo que puedo contar, porque ustedes si ven los pelos son material que está despegado del cuerpo y yo lo puedo contar. Y mira, acá hay un pelo, 2 pelos, 3 pelos. Como ustedes acá en mi cabeza pueden contar que hay un pelo, 2 pelos, 3 pelos, o quedan poquitos. Pero la palabra hair solita, sin utilizar el a o el an, va a significar cabello. Va a ser una palabra incontable, porque ya el cabello junto todo no es posible contarlo. Entonces, mucho ojo con la reglita. Get? Now, hablando de lo incontable, vamos a salirnos de acá, que esto ya no lo necesito. Vamos a mirar la estructura del there is y las preguntas para esto. Y voy a hacérselos en la misma imagen de las preguntas para que tengan la gráfica completa. Entonces, ya vimos que con lo contable digo there is o digo there are, right?
there is any problem. Todo esto es con countable things, con cosas contables, right? Countable things. Pero para las cosas incontables debemos manejarla de otra forma, uncountable things. Para las cosas incontables, chicos, la única expresión que van a utilizar es la del there is. Siempre, siempre, siempre va a ser there is. Siempre. Right? There is. ¿Por qué? Porque ese objeto está en singular. Yo no puedo definir que hay más de una unidad. Digo there is para uncountable. Inmediatamente utilizo el there is, utilizo el objeto incontable allí y ya creé la oración. Right? Entonces, por ejemplo, ustedes van a hablar que hay agua en ese sitio, ustedes dicen there is water. Ahí hay agua. No necesitan decir nada más. There is water. Como no utilizamos plurales, solamente vamos a tener la estructura con there is en positivo, en negativo y en nuestra pregunta, right? En nuestra pregunta. There isn't water. Ahí hay agua, ahí no hay agua. Ahí hay agua. Is there water? Hay agua. Good. Y ahora, chicos, la pregunta que nos atañe a este tema del incontable va a ser el how much. Y con el how much vamos a preguntar en singular, porque es exclusiva para los objetos incontables. Entonces el how much va a traducir siempre, siempre va a traducir individual. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Piensen que el how many traducía cuántos. El how much es traducción cuánto. Pongo el how much, pongo el objeto incontable y pongo el is there, terminando con el símbolo de interrogación. How much más el uncountable más el is there. Right? Ejemplo, con el agua. How much water is there? ¿Cuánta agua hay ahí? ¿Cuánta agua hay ahí? So, that's the way we use the countable and the uncountable for making these questions. Recordando siempre que para lo incontable vamos a trabajar singular. Con el how many, siempre la pregunta va a estar en plural. La borro acá y la escribo nuevamente. Plural. Mientras que con el how much siempre voy a preguntar en singular. Right? So keep in mind that, singular. Good. Y esta es la forma en cómo yo voy a hablar acerca de lo que es contable o incontable en positivo, en negativo y en pregunta. But attention, pero ojo, resulta que las palabras que son incontables, yo también, pero ¿qué está pasando hoy? Dios mío, otro accidente. Dios mío, qué pena con ustedes, que el profesor es muy, aparte del léxico, es hiperactivo, él se distrae con todo. Como Mero Simpson, ve una ardilla, y se va. Volviendo acá. Uncountable things. Resulta que las cosas que son incontables, yo puedo al fin de cuentas contarlas, pero ¿cómo voy a hacer para que estas cosas que son incontables se puedan contar? Pues chicos, vamos a utilizar dos herramientas importantes, que son los contenedores o los cuantificadores. Y dentro de los cuantificadores vamos a hablar de las cantidades. Al utilizar, pues lo voy a decir en English, using different containers and quantifiers to specify the quantity of a noun, is possible to change the uncountable into countable. Al utilizar contenedores o palabras cuantificadoras o cantidades exactas de un objeto incontable,
Es la única forma en cómo yo puedo transformar aquel objeto incontable en contable. ¿Sí? Entonces, no es que exactamente le esté diciendo la cantidad exacta de esa cosa incontable que hay, pero al menos estoy definiendo más o menos cuánto tengo de eso. Good. ¿Cómo se utiliza este cuento de los contenedores y los cuantificadores? Pay attention to the containers. Vamos a mirar los contenedores, cómo son, qué son, cómo se llaman. Have a look to the video. Containers and quantities. Cups. Mug. Glass. Jug. Jars. Si se dieron cuenta, tenemos diferentes tipos de contenedores, es decir, en donde poder meter las cosas que son incontables. Para las cosas líquidas vimos pocillos, jarras, jarrones, vasos, etc. Can. Tin, UK. Tin can in the US. Six-pack. Ojo, aquí tenemos una palabrita que se diferencia entre el americano y el británico, ¿no? En americano decimos can o tin can y en británico solo se dice tin. ¿Get? Bottles. Tub. Box. Packet. Carton. Liter in the UK. Tubes. Bags. Spray can. Spray bottle. Dozen. Basket. Kilo in the UK. Slice. Bar. Piece. Tray. Piensen que el pan en español es contable porque pues ustedes dirán, yo voy a la tienda y digo, deme un pan y me dan un pan, pero realmente no es contable porque a ti te preguntan, bueno, ¿un pan de cuánto, niño? ¿De 500, de 1000, de 300? Sí, porque ya no existen los de 200, menos los de 100. Entonces los panes, como son masas, son incontables. El queso también, porque ustedes dicen, véndame un queso. Entonces le dicen, el queso completo o una tajada de queso o una pieza de queso. Este tipo de cositas, hay palabras que en español las contamos, pero en inglés no. Entonces hay que tener mucho cuidado con siempre estar conscientes de revisar el contexto en inglés, right? Loaf. Pack.
punch, bowl, blister pack, package, roll, So, people, todas estas palabritas, ¿cómo las vamos a utilizar con lo incontable para volverlo contable? Supremamente fácil, ¿sí? Vamos a mirar aquí la diapositiva nuevamente de... ¿Esta qué fue? La de lo incontable. Right? ¿Cómo funciona el cuento? Supremamente fácil. Aquellas cosas que son incontables, yo las puedo agregar o las puedo contabilizar poniéndoles las palabritas cuantificadoras. Ay, se me perdió la guía. Uncountable. Acá. Yo puedo hablar de plural en lo contable cuando yo utilizo la palabra contenedora, la preposición of y el producto que es incontable en singular. Entonces, mucho cuidado. Pay attention to this. Miren a esto. Piensen en la expresión bags of flour, bolsas de harina. Fíjense muy bien que realmente lo que nosotros contamos es el empaque, ¿verdad? Yo lo que cuento realmente es el contenedor, no el producto. Entonces, cuando yo quiera escribir una oración en plural utilizando un objeto incontable, yo digo there are, utilizo el contenedor en plural, por ejemplo, there are 7, o bueno, no vamos a utilizar nombres, números ni cantidades porque ahorita ya vamos a hablar de los cuantificadores. There are cartons. La palabra cartons la pongo en plural porque estoy hablando de que hay bastantes. Of o la preposición of y la palabrita incontable la pongo incontable. No voy a decir, ahí hay cartones de leches. No, ahí hay cartones de leche. Punto. La palabrita debe ir en singular porque es incontable. ¿Listo? Entonces, esa es la forma en cómo yo puedo hablar de cantidades, de cosas incontables, utilizando contenedores. Ahora bien, tenemos otra forma que son las cantidades y los cuantificadores. Cuando hablo de cantidades, ustedes lo vieron en el video, hablamos de litros, libras, pesas, kilos. Esas palabritas van a funcionar al igual que los contenedores. Yo puedo utilizar la expresión there are, utilizo la expresión de cantidad, por ejemplo, kilo, en plural, y digo ese objeto que estoy pesando, al que le estoy dando la cantidad, en singular. Entonces, aquí ahí hay kilos de carne, kilos of meats, right? Lo que va en plural realmente es la cantidad, no el objeto en incontable. ¿Listo? Entonces, tengamos en cuenta, muy en cuenta esto para poder trabajar esta expresión, trabajar lo contable y lo incontable. Now, ya vimos que vamos a poder hablar con contenedores y con cantidades acerca de lo plural y de lo singular, de lo que es contable y lo que es incontable. But how to put into this the quantifiers? ¿Cómo meterle a este cuento los cuantificadores? ¿Qué son los cuantificadores? ¿Cómo funcionan? Los quantifiers are general expressions that help us to understand not an exact quantity. Good. Entonces, no significa que vamos a decir una cantidad exacta, pero sí nos ayudan a entender que allí hay determinada cantidad, un más o menos. Good. Regálame un segundito, chicos.
Sigamos acá. Vamos a ver entonces un video about the quantifiers. How the quantifiers work. Cómo funcionan estas palabritas. Cómo las voy a utilizar. No les voy a poner el video porque es bastante extenso. Les voy a mostrar la gráfica que ya les hice para explicar. There are some quantifiers. Hay algunos cuantificadores que se usan exclusivamente para las palabras contables, como hay otros que se utilizan exclusivamente para los incontables, pero funcionan de la misma forma. Me están hablando acerca de una cantidad no exacta de ese producto. Hay otros que funcionan para ambos casos. Vamos a mirar primero los cuantificadores que pueden darme a mi pista de cantidades de cosas contables. So, I can say, recuerden que en una oración yo puedo decir, ahí hay tomates. Los tomates son contables, ¿cierto? Yo puedo decir en la oración, there are tomatoes. Pero la gente dirá, bueno, pero dígame exactamente cuántos tomates hay. Entonces, ¿cómo va a funcionar la estructura para hablar de los cuantificadores? Yo voy a utilizar la palabra quantifier, el cuantificador que yo conozca, quantifier, más el elemento, ¿Get? Y si lo voy a utilizar en una oración junto con el there is, el there are, pues primero vamos a poner el there is o el there are, dependiendo de, y ahí sí pongo el quantifier más el element. Vamos a mirar aquí los ejemplos. Estos quantifiers también están clasificados en cuantificadores que me expresan oraciones positivas, cuantificadores que me expresan oraciones negativas y cuantificadores que se utilizan en las preguntas. Good. So let's pay attention here. For the affirmative, para los cuantificadores afirmativos, tenemos a lot of, lots of, plenty of, many, some, and few. Todos ellos están escritos de esta forma porque me están representando una cantidad más o menos exacta. De lo máximo que podemos tener a lo mínimo que podemos tener de manera positiva. A lot of, lots of o plenty of, cualquiera de esos tres primeros que ven en la imagen, significan un montón de, montones de, cantidades de, right? Los tres se pueden utilizar de cualquier forma. Significan lo mismo y estas palabritas me están expresando cantidades máximas, más no exactas, pero sí me están diciendo que ya hay muchísimo de ese producto. Las palabritas deben llevar siempre ese of, para que no se les olvide. A lot of, lots of, plenty of. Entonces, en el ejemplo de los tomates, podemos decir, ahí hay montones de tomate. ¿Quién me dice eso? A ver, ¿cómo se escribiría? Ahí hay montones de tomate. ¿Cómo queda la oración? Tell me. ¿Cómo se dice? Come on, people. Miren que he hablado mucho hoy. Tell me. There are plenty of tomatoes. Ahí hay montones de tomate. Recuerden que la palabra plenty significa montones. Right? O si quieren, pueden utilizar a lot of, un montón de, o lots of, montones de. Cualquiera de esas tres significan lo mismo. Good? Now, la palabrita many ya es un poquito menos, pero significa muchos, muchos libros, muchos tomates. La palabrita many es exclusiva para las palabras contables, entonces mucho ojo. Todas las tres que ven ahí en pantalla
son exclusivas para las palabras que son contables, right? Now, some, un poquito menos que muchos. Some significa algunos. Entonces yo puedo decir, there are some tomatoes. Ahí hay algunos tomates. Y fíjense cómo vamos pasando de las cantidades máximas a las mínimas, ¿no? Un montón, montones de, cantidades de, muchos, algunos. ¿Y qué creen ustedes que es el few? ¿Qué significará ese few? Good. Pocos. 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 Pero este pocos, chicos, la palabra few, mucho cuidado, miren acá. Voy a escribir la oración. There are few tomatoes. ¿Qué va a significar tomatoes? Tomatoes. Que ese poco es suficiente. Digamos, hay 2 tomates y quiero hacer una pizza para 6 personas. Decimos there are few tomatoes. Ahí hay pocos tomates, pero con esos 2 es suficiente para hacerle la salsa a la pizza. Son pocos, pero suficientes. ¿Right? Es algo positivo. Pero fíjense bien ahora en la parte negativa, que es todo esto. Voy a estirarlo, porque es estas 2. Miren ahora la expresión a few. La expresión a few es casi que lo mismo que la otra, ¿cierto? ¿En qué se diferencian? Que la una tiene la A y la otra no tiene la A. Entonces, ¿qué queremos decir con there are a few tomatoes? Cuando ustedes lean que la palabrita few va acompañada de la A, quiere decir que son pocos, pero no lo suficiente. Estamos hablando en un aspecto negativo. Que ahí hay muy pocos tomates, ya se nos van a acabar, no son suficientes. ¿Qué? There are a few tomatoes. Es negativo, porque la vocal A me está diciendo un poco, ya se van a acabar, no son lo suficientes. Entonces, mucho cuidado cuando utilicen la expresión few o a few, porque tienen este significado en su contexto, que el uno representa poco pero suficiente y el otro representa poco de que se me va a acabar. Ya cuando quiero decir que no tengo nada, es absolutamente nada, digo las expresiones no y any. Pero ojo con estas también, porque de acuerdo a cómo se vayan a utilizar, van a tener diferente uso y énfasis. Miremos acá. La palabrita no, que de por sí ya está en negativo, solo pueden utilizarlas en positive sentences. Solo se pueden utilizar en oraciones positivas. Porque si no quedaría muy redundante decir ahí no hay no libros, ¿verdad? Entonces, esa expresión no solo se utiliza en oraciones positivas para decir que no. Miren el ejemplo. There are no books. Ahora, si ustedes van a escribir la oración en negativo, no pueden utilizar el no, pero pueden utilizar la expresión o el cuantificador any, que any significa ninguno. Y sí se puede utilizar y solo se puede utilizar en oraciones negativas. Right? Entonces, mucho cuidado con esto. There are no books. There aren't any books. Profe, ¿cuál va a ser la diferencia? ¿Puedo utilizarlos cualquiera de los dos de cualquier forma? Sí, se pueden utilizar, recordando que el no es en oraciones positivas y que el any en oraciones negativas. Y la otra gran diferencia, chicos, es el contexto. Si ustedes quieren dejar claro a la gente, hacer énfasis en la no existencia de algo, ustedes utilizan el no, right? Pero si sencillamente están explicando que no, que ahí no hay nada, que no hay ningún tomate, ningún libro, utilizan la de abajo. There aren't any books. ¿Qué? Ahí no hay ningunos libros. Ahora, ese, como estamos hablando de negativo, de cero pollito, pueden utilizarlo como there aren't any books, como también pueden decir there isn't any book. Pueden utilizar cualquiera de las dos formas.
Pueden hablar del objeto en singular como pueden hablar del objeto en plural. There isn't any book. Siempre y cuando respeten la regla de que si usan el isn't, pues la palabra va en singular. Y si usan el aren't, pues la palabra va en plural. Eso es lo único a tener cuidado con esto. ¿Vamos bien hasta el momento? ¿Va clarito todo? Hello, chicos, ¿bien? ¿Todo clarito? Ok, supongo que el silencio dice sí, todo claro. Good. Las palabras cuantificadoras también se pueden utilizar en las preguntas, solo que la única palabra realmente que se puede utilizar tanto en las preguntas WH, que es el how many, como en las yes no question, que es el are there, es la palabra any. Y fíjense que nuevamente vamos a encontrar aquí la expresión any. Pero acá en este momento, en las oraciones de preguntas, la palabra any tiene un significado completamente diferente al que vimos en las oraciones negativas. En negativo significa ninguno, ¿verdad? Ahí no hay ningún libro, ahí no hay ningunos libros. Pero en las oraciones de pregunta, la palabra how many significa algunos. Ahí no hay, ¿hay ahí algún libro? ¿Hay ahí algunos libros? ¿Qué? ¿Cuántos libros hay ahí? Ojo, cuando utilicen el how many, no necesitan poner cantidad o cuantificador, porque ustedes están preguntando exactamente pues la cantidad. ¿Right? Ejemplo, how many books are there? ¿Cuántos libros hay ahí? Ahí ustedes no necesitan utilizar cuantificador porque están preguntando la cantidad exacta. Pero si lo que ustedes quieren preguntar es si hay cierta cantidad de algo en algún lugar, preguntan con el cuantificador any. Are there any books? Are there any books? ¿Hay ahí algunos libros? Y la respuesta será sí, muchos, poquitos, bastantes, un poco de, etc. Good? Now, miremos los incontables. Con los incontables nos ocurre la misma situación de todo lo que les acabo de explicar, solo que vamos a tener cuidado con la palabrita little, a little y much. Al igual que acá con los contables, el many, el few y el a few pertenecen solo y exclusivamente a las palabras contables. Pero con lo incontable, en vez de decir many, decimos much. En vez de decir few, decimos little. Y en vez de a few, decimos a little. No hay nada más que explicar. Es exactamente lo mismo que les expliqué con los contables, solo que con los incontables vamos a tener estas tres palabritas exclusivas. Las demás es lo mismo que trabajamos, ¿sí? A lot of, lots of, plenty of, el some, el no, el any, van a funcionar de la misma forma. Right, people? So this is everything you need to know about the quantifiers as well. Y todo esto ya era lo que necesitaban saber sobre los cuantificadores y cómo utilizarlos con las cosas contables e incontables. Now, people, todo esto era lo que debían estudiar por su cuenta, pero dije, no, es bastante tema, realmente era bastante, si se dieron cuenta. La idea que hagan ahora es, chicos, practiquen con todos estos ejercicios que se les dejan acá y revisemos lo que va a hacer el ejercicio para esta semana. Good. La tarea de esta semana que tiene que ver con esto de las listas es escuchar el audio. Ustedes le dan reproducir el audio. Van a escuchar a Giuseppe talking about the things that he usually buys at home.
de cosas, ciertas cosas que él compra para su comida, para hacer comida en casa. Deben completar con la palabra correcta, chicos. No hay límite de tiempo. Dediquen el tiempo que merece el audio, escucharlo y completan con la palabra exacta. Por favor, palabras en minúscula. Ojo, mucho ojo si la palabra va en plural o en singular, porque puede ser que diga botellas de agua, ¿sí? Entonces aquí el ejercicio está supremamente sencillo. Deben es sencillamente escuchar el audio las veces que sean necesarias hasta que encuentren cuál es esa palabra que hay que escribir acá. Puede ser un quantifier, puede ser un contenedor, puede ser una cantidad, como puede ser un producto, algo del vocabulario, pan, azúcar, sal, etcétera. Right, chicos? Entonces esa es la tarea que tenemos para activar el día de hoy, junto con la del tema que vamos a arrancar, que de hecho ya lo vimos completamente, solo un pedacito más que les voy a explicar a continuación. Miren, los cuantificadores ya se los expliqué. Vamos a hablar ahora del material de los imperativos. ¿Qué es un imperativo? And what is it is work for? What it is used for? ¿Para qué se usa? ¿Cómo funciona? ¿De qué se trata? The imperative, guys, is something easy to use because these are used to talk about commands, right? To talk about things for giving instructions. We normally use imperative to give instructions. Siempre que ustedes quieran dar una instrucción, una orden, una comanda, ustedes van a utilizar los imperativos. ¿Y qué es esto de imperativos? Es el verbo tal cual nosotros lo conocemos, es el verbo tal cual lo conocemos y se le dice a la persona directamente. Por ejemplo, una instrucción que yo les doy a ustedes: do the homework, hagan la tarea. ¿Cómo utilizo los imperativos? Sencillamente digo el verbo que quiero decirle a la persona más la información complementaria. Oiga, haga la tarea. Do the homework. Lávese las manos. Wash the hands. Use the alcohol. Utilice el alcohol. Alcohol. Los imperativos es un verbo que yo utilizo a forma de instrucción, a forma de orden, a forma de una comanda. Lo utilizo tal cual yo lo conozco en el diccionario, sin ningún cambio, sin ninguna modificación, y ya está. Eso es todo lo que necesitamos saber de los imperativos. Los imperativos solo se utilizan en oraciones positivas y en oraciones negativas. No se pueden utilizar en preguntas porque pues uno no le pregunta a la gente que haga algo, uno lo ordena hacer, ¿cierto? O le prohíbe hacer. Entonces, ¿cómo funcionan las oraciones negativas? Facilísimo también. Vamos a utilizar el auxiliar que ya sabemos que siempre vamos a trabajar en presente simple, que es el don't. Y ese don't se lo vamos a poner antes de cualquier verbo y ya está. Esa es la forma en como yo hago el negativo. Si yo quiero decirle a alguien que haga la tarea, le digo, do the homework. Si le voy a decir a alguien la instrucción o la orden de que no haga algo, pues le digo, don't do the homework. No haga la tarea. Don't wash the hands. Don't use the alcohol. No use el alcohol. No se lave las manos, etc. Esos son los imperativos, people. Supremamente fácil. Now, en este tema vamos a trabajar cierto vocabulario, porque como estamos hablando de la comida, de las cantidades, de los contenedores, vamos a hablar de las recetas, de cómo crear una receta y cómo instruir a alguien para que haga esa receta. So, this is vocabulary that you need to know, and this vocabulary that you need to remember. So, the idea is that you pay attention to all of this material. La idea es que se metan a todo este material, que jueguen con ese vocabulario, que trabajen con toda esta información y que practiquen y memoricen las instrucciones, que son los verbos. For example, cook, cocinar, bake, hornear,
boil, hervir, fry, fritar, grill, hacer a la parrilla, roast, rostizar. Fíjense en estos 4, chop, dice, slice, and cut. ¿Quién me regala el significado de cada uno de ellos? ¿Quién me regala? Tell me. A ver, todos en español significan cortar, pero hay una diferencia entre cada uno de ellos. ¿Cómo se da? ¿Cómo será? ¿Qué significa chop como cortar? Peel, dice, slice y cut. Todas ellas en español significan cortar, pero ¿cuál es la diferencia entre sus contextos? Cuéntenmelo todo. Tell me. La forma en la que se corta. La forma en la que se corta, perfecto. Entonces, si yo quiero decirle a alguien que corte algo en rebanadas grandes, yo le digo chop. Si yo quiero que esa persona corte en cubos, digo dice. Si digo quiero que esa persona corte en rebanadas o en rodajas, digo slice. Y si sencillamente quiero decirle a la persona que corte eso a machaqueado ahí como pueda, cut. Cut es el universal, cortar, pero no especifica cómo. ¿Sí? Mientras que los otros 3 me especifican exactamente cómo quiero cortar el producto. Good. So people, ese enlace que tienen acá dentro del PowerPoint tiene muchísimo vocabulario para que ustedes aprendan, reconozcan. ¿Y qué vamos a hacer a continuación ya para terminar la clase de hoy? Vamos a observar el siguiente video. Yo les voy a pasar este video. Ese video les está explicando cómo preparar un delicioso rollo de pollo con queso parmesano. Tomen apuntes en sus casas, en español, no importa, miren qué es lo que hacen, qué es lo que necesitan de materiales. Y ustedes me van a regalar los ingredientes y el paso a paso. Me van a dar las imperativos, las comandas, las instrucciones para poder hacer esta receta. ¿Listo? No necesitan escuchar, de hecho no les puedo poner el audio porque YouTube me bloquea la grabación de la clase por utilizar ese contenido, pero sencillamente necesitan es ver y no más. Entonces vamos a hacer el ejercicio, van a ver el video en casa, van a ver el video completico, tomen apuntes de qué es lo que se necesita, qué es lo que hacen, cortar, picar, tajar, licuar, servir, mezclar. Miren todo ese vocabulario, tómenlo como apunte y ya les digo qué hacemos con eso. Vamos a ver. So, easy, ¿verdad? Súper fácil la receta. Who wants to tell me what to do? ¿Quién me dice qué hay que hacer? Van a volver a verla y van a tener 2 minuticos para organizar la receta y decírmela. Cómo se prepara, cómo se hace. Vamos a ver. Te la voy a poner un poco más lenta para que tomen apuntes bien de todo y para que puedan mirar cómo dar la instrucción. Vean qué es lo que hace el chico, que cortar, que rebanar, picar, fritar, hornear, ¿qué? Voy a dejar aquí en mínimo. A ver, voy a ver si puedo compartir las 2 pantallas para tenerlos a los 2, tanto el chat como a ustedes, y vamos a ir viendo. Good. Vamos a cerrar acá, no guardar aquí el chat. Los leo. ¿Qué es lo primero que hay que hacer en esta receta? A ver, si alcanzan a ver en la receta, ¿cierto? Sí, ahí está. Tell me. What is the first thing? A ver, ¿cómo me regalan las instrucciones? Add sal. Very good. Add sal. Excellent. Yo lo voy poniendo, lo voy pausando y ustedes me van diciendo, add sal, agreguen la sal. Bien, ¿qué más? ¿A qué? ¿A qué le agrego la sal? Add sal to the chicken o to the breast. Entonces hay que dar las instrucciones completas, ¿cierto? Add salt to the chicken breast. Chicken breast. A la pechuga. ¿Qué más? Both sides of the... Oh, perfecto, Nicole. Entonces, add salt
To both sides of the chicken breast. A ambos lados de la pechuga de pollo. ¿Qué más sigue? What else? ¿Qué estoy haciendo ahí? Cut the chicken breast in the middle. Muy bien, corte ahí, perfecto el verbo, cut, porque no me está especificando que rebanada nada, ¿cierto? Cortar. Cut the chicken breast in the middle. Good. ¿Qué hago? What is that one? ¿Qué hice ahí? A ver, Laura, Talía, Sofía, Liliana. ¿Solo chicas hay? Fill it with mozzarella. Fill it. Rellénelo con mozzarella. Very good. O add mozzarella. Rellenarlo mucho mejor. O add cheese into the chicken. Muy bien, Valentina. Good. ¿Qué más? What's next? ¿Cómo llamamos a ese proceso? Se llama apanar o enharinar. Ojo que la palabrita flour, se usa como verbo y se usa como nombre. Como nombre, harina. Como verbo, enharinar. Entonces yo puedo decir flour de chicken breast. Enharine el chicken breast. Flour de chicken breast. Flour de chicken. ¿Qué más? ¿Qué está haciéndolo? Breadcrumbs. Lo pasamos por huevo y lo pasamos por pan. Esas dos cosas, incluso la primera, todo eso lo podemos llamar bread, que significa en español apanar. Entonces fíjense que el verbo bread también es nombre, pan o apanar. Bread de chicken, apanen el chicken. ¿Qué más seguimos? ¿Qué más hacemos? Fry the chicken, fritar y demás. So, people, that is everything we need to know for this song and for the week. Será todo lo que íbamos a revisar en esta semana. Tanto la información de la semana 2 como la semana 3 estaban relacionadas. Los vocabularios de la comida, cómo dar instrucciones de dar recetas, cómo hablar de productos contables o incontables usando cuantificadores, contenedores y cantidades. People, and the other homework that you have for this week, la otra tareita que ya va a estar activa a partir de hoy, tiene que ver con lo que acabamos de ver, que sencillamente es lo siguiente, ya les muestro. Van a encontrarse con ciertas oraciones, con ciertas preguntas. Yo donde estoy metido no veo acá, vista previa, listo. Van a encontrarse con 9 preguntas en donde van a poner a prueba todo lo que aprendimos el día de hoy de el there is, el there are, los cuantificadores, el some, el any, el much, el many, a lot of, lots of, las palabras contables, las palabras incontables. En esta pregunta, por ejemplo, deben completar la oración para decir que ahí hay pan. ¿Qué? Un montón de pan, un pan, poquito pan, mucho pan, ¿qué será? Identificar cuál es la pregunta correcta, si es how much, si es how many, o solo el much o el many. Identificar cuál es el cuantificador correcto y eso es todo lo que deben hacer. ¿Right? Entonces, mucho ojo, chicos, que tenemos 2 tareas activas para esta semana. En la primera debemos escuchar un audio y completar con las palabras correctas que escuchen. Y en este, poner a prueba todo lo que identificamos con el vocabulario de contenedores y cuantificadores. Good? So that's it, people. Eso es todo lo que tenemos para hoy. Ahorita en breve voy a subir la grabación a las grabaciones de clase. Miren, felicito a Natalia, Laura, Angie, Giselle, Laura, Joan, Juan Diego, que están al día con las tareas. Los demás chicos, no dejen que se les acumule el trabajo. Ya van 3 tareas y con esto nosotros también hacemos revisión y control de las asistencias. Entonces, por favor, no se olviden de hacer las actividades. Recuerden también que para Inglés Básico 2 tenemos el día viernes de 7 a 9 de la mañana tutorías. Si usted no entendió algo, si le dio pena preguntar acá,
métanse al espacio de tutorías. Aquí está en el módulo de foros, tutorías, ahí está el enlace. Yo me encuentro ahí conectado todos los viernes de 7 a 9 de la mañana. Y la grabación de la clase la van a encontrar aquí. ¿Listo? Entonces eso es todo por esta semana. Nos vemos la próxima que viene. And do the autonomous homework. Hagan ese trabajo autónomo de trabajo en casa. Practiquen los temas. Vayan revisando todo porque la próxima semana terminamos temáticas y en 15 días tenemos nuestro parcial. El 2 de septiembre, sí, 2 de septiembre, ya les confirmo. Para el 2 de septiembre tendrían ustedes su primer parcial con todos estos temas. So, people, bye bye. See you next week. Nos vemos la próxima semana.